Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bien, perdonen la pequeña demora. En mi mente estaba que la clase era para las 10 de la noche, pero me han llamado para decirme que tiene que ser ahorita. Tengo unos minutos, así que vamos a mirar un poco lo que es enfermedad coronaria crónica. Vamos a mirar una reunión un poco resumida, pero que quede importante en el mensaje que se les tiene que dar a ustedes. ¿Están viendo mi presentación? Sí, sí, doctor, se logra ver. No está en Ok. pantalla completa, pero se ve. Ahora sí, ya se ve en pantalla completa. Ya está en pantalla completa. Ok. Listo. Entonces, sin más preámbulo, vamos adelante. No me hace caso. Ahora sí. Bien, algunas generalidades. Ya algo hemos visto en la clase de fisiología cardiovascular. Las arterias del corazón son las primeras arterias de la aorta y se encargan, claro está, de llevar toda la perfusión miocárdica. La derecha e izquierda surgen de los senos aórticos justo por encima de la válvula aórtica y lanzan ramas que irrigan ambas aurículas y ventrículos. ¿No? La válvula aórtica tiene tres valvas y tiene tres senos que la conforman. El seno coronario izquierdo normalmente da origen a la arteria coronaria izquierda. El seno coronario derecho da normalmente origen a la coronaria derecha. Y el tercer seno, que es el seno no coronariano, se llama así porque no da origen a ninguna arteria coronaria. Sin embargo, pueden haber variantes. Ya hemos hablado un poco del concepto de dominancia. Y aquí, como ustedes leen, está dada por la arteria que da la rama descendente posterior. En el 50% de los casos, la dominancia es derecha pura. En un 30% hay dominancia izquierda, es decir, la circunfleja rama de la coronaria izquierda da rama descendente posterior, que es la rama en realidad también llamada interventricular posterior. Y en el porcentaje restante, 20-25%, a veces se brinca un poco, la dominancia es de ambas coronarias, es decir, hay codominancia, porque ambas arterias dan doble circulación a la cara inferior y posterior, habiendo dos arterias descendentes posteriores. Normalmente las grandes arterias son epicárdidas, como vamos a ver en dibujos más adelante, y se apoyan sobre la superficie del corazón, pero los vasos más pequeños son intramiocárdicos, perdón, y perforan la musculatura para llevar la irrigación y nutrición a la musculatura cardíaca. Ya esto un poco lo habíamos visto en dibujo en la clase anterior, pero a manera de recuerdo, la coronaria derecha irriga el nodo sinusal e irriga el nodo B como cosas muy importantes, da la arteria marginal derecha y la arteria interventricular posterior o descendente posterior, que a su vez van a irrigar el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo en la cara inferior y el tabique interventricular en el tercio inferior. La coronaria izquierda tiene dos ramas importantes, que es la arteria descendente anterior, que da dos ramas, dos tipos de ramas importantes, que son las diagonales y las perforantes septales. Las perforantes septales van a irrigar el ventrículo izquierdo y los dos tercios anteriores del tabique interventricular. Las diagonales van a irrigar fundamentalmente la pared lateral del ventrículo izquierdo. Eh, la circunfleja, que es la otra rama, va también a la pared lateral, pero también a la superficie posterior del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces van a irrigar las zonas que quedan sin irrigación
y en un 40% de los casos también dan irrigación al nodo sinusal. Gráficamente, una imagen habla mucho más que mil palabras, ¿no? Para que ustedes vean el territorio de irrigación de coronaria derecha y cómo se dibuja aquí. Estas imágenes son extrapoladas del ecocardiograma. Aquí arriba nosotros hablamos de tercio basal, tercio medial y aquí abajo de tercio apical, ¿no? La punta es fundamentalmente irrigada por descendente anterior. La región medial tiene descendente anterior, tiene circunfleja y tiene coronaria derecha, ¿no? Al igual que la porción basal que también tiene irrigación fundamentalmente de coronaria izquierda en la mitad del perímetro miocárdico, un poco de la circunfleja, lo cual hace que la izquierda irrigue fundamentalmente los dos tercios del el ventrículo izquierdo y la coronaria derecha irriga la pared inferior y posterior del ventrículo izquierdo. Y eso es importante para luego mirar electrocardiogramas y ver cuándo hay infarto y de dónde es, ¿no? Algunas cosas funcionales, el flujo promedio coronario es 225 mililitros por minuto, que es más o menos 4 a 5% del gasto cardíaco total. Cuando uno hace ejercicio, el gasto cardíaco aumenta 4 a 7 veces, el trabajo cardíaco aumenta entre 6 y 9 veces y el flujo coronario entre 3 y 5 veces, mejorando la eficiencia del músculo cardíaco. Durante la diástole, el músculo cardíaco está relajado y la sangre fluye rápidamente por los vasos intramiocárdicos. Aquí entendamos que la mejor perfusión miocárdica ocurre en la fase diastólica del ciclo cardíaco, más que en la sístole, donde la irrigación o el flujo sanguíneo desciende a valores mínimos. Y obviamente el ventrículo derecho, a tener menor masa muscular y a tener menos fuerza de contracción, en teoría, tiene cambios menos marcados que los que hemos comentado aquí en el ventrículo izquierdo. ¿Cómo es la historia natural de la enfermedad coronaria? La historia coronaria, la historia natural de la enfermedad coronaria empieza en gente tan joven como ustedes, que están sentados allí, bueno, sentados, echados, no lo sé, dependiendo de cómo estén ustedes atentos a la clase. Y la idea es que eh, en ese contexto empieza a formarse alguna inflamación endotelial, en general de todo el árbol arterial del organismo, y esta inflamación va a dar pie a que empiezan a depositarse partículas de colesterol en la región subendotelial. Y es así como empieza a desarrollarse la placa de ateroma. Esa parte en la cual todavía nosotros estamos formando plaquitas de ateroma va a estar enmarcada dentro de lo que es una fase totalmente subclínica, ¿no? Y puede evolucionar a muchos factores, ¿no? Puede pasar que el tiempo evolucione en años y entonces nosotros vamos a encontrar de repente a un paciente que viene con alguna dificultad a la cual evaluamos y podemos encontrar un diagnóstico de enfermedad coronaria. Ese diagnóstico de enfermedad coronaria nos va a llevar a varios caminos: tratamiento médico, tratamiento de intervención, que incluya posibles revascularizaciones. Si es que el paciente tiene este proceso de revascularización, bueno, entonces va a entrar a un proceso de riesgo conocido con el cual se va a medicar y va a seguir un camino que el cardiólogo le va a indicar. Otros que no van al chequeo y que no se encuentran con la enfermedad van a debutar de repente con un síndrome coronario agudo, ¿no? Y luego van a ir a controles. Podemos llegar a los 12 meses después del síndrome coronario agudo. Este paciente puede seguir su camino con tratamiento, pero si es que el paciente no controla factores de riesgo y tiene cambios en el estilo de vida subóptimos, y no tiene un tratamiento médico tampoco óptimo, posiblemente el paciente evolucione hacia un nuevo síndrome coronario agudo, quizás tenga que llegar a una nueva revascularización y nosotros valoraremos su riesgo otra vez 12 meses después. En otro contexto, el paciente que tenga menos riesgo, que sí se controle, que haga lo posible por tener una dieta adecuada, también podría desarrollar un síndrome coronario agudo e igualmente ir a revascularización, en el cual tendríamos que también chequear su pronóstico a largo plazo.
Entonces, en el camino tenemos diferentes vías que nos van a llevar a tener un paciente de diferentes maneras, en el cual siempre tenemos que hacerle seguimiento idealmente. El médico siempre tiene que estar atento a lo que pueda ocurrir con cada persona. Algunos conceptos que hay que conocer. Arterioesclerosis viene del griego ateros, que es duro, ¿no? Y en general la arteriosclerosis se refiere a la dureza y engrosamiento normal de las paredes de las arterias por la formación de placas de ateroma. Placas que al comienzo son blandas, que luego se calcifican y generan pues la dureza de la pared arterial. Se deposita material lipoide, se deposita calcio, se produce inflamación y se genera este proceso, ¿no? Ustedes pueden apreciar aquí, ¿no? Una gran placa de colesterol, la luz arterial reducida a una pequeña, eh, pequeño pase de la arteria, pero tenemos mucha más masa de ateroma con una membrana que lo recubre. Y aquí prestar atención a la membrana en diapositivas más adelante. Desde aquí tenemos una arteria sana que se empieza a inflamar. Ustedes en sus 20 años deben estar aquí en esta fase, eso es para los más jóvenes. Luego, conforme van pasando el tiempo, se van graduando de médicos, están más o menos por aquí. Cuando ya están en la especialidad, están más o menos ya formando una plaquita como esta, ¿no? Y hacia la quinta o sexta década de la vida, muchas personas tienen por lo menos una placa de colesterol en alguna parte de su cuerpo, en alguna arteria. Y noten ustedes la membrana que cubre esta placa de colesterol y que puede ser friable o no y que si es muy friable se puede romper, y que si se puede romper va a formar un trombo, y si ese trombo está en un vaso muy pequeño, lo puede ocluir, lo puede tapar, ¿no? Como ustedes pueden apreciar aquí abajo en el corte transversal. ¿Qué factores de riesgo nos llevan a tener estos problemas de aterosclerosis? Bueno, a la cabeza, los primeros que ven aquí, hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, y ahora se está agregando este quinto que es la obesidad. Antes yo decía el cuarteto de la muerte: hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, y le agregaba un quinto que era la herencia familiar, ¿no? Entonces, si tengo padres o familias que han tenido infarto a edad temprana, es altamente probable que yo pudiera tener alguno. Y no se hablaba de la obesidad, que ahora está surgiendo importantemente por la cantidad de pacientes que se tienen. A eso se agregan factores de riesgo menores, como son el estrés, la resistencia a la insulina, el sedentarismo, inflamación crónica, el sexo masculino y la menopausia temprana en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, todo esto, ¿qué nos lleva? Nos lleva a tener un proceso inflamatorio y a un proceso oxidativo y a formación de placa de aterosclerosis, ¿no? Esta placa de aterosclerosis va a generar una disfunción microvascular o macrovascular también, y eso va a ir haciendo que el ateroma se perpetúe. Contribuyen para ello la activación simpática, ¿no? Las células musculares lisas, las células endoteliales y el remodelamiento que lleva a la arteria. Esta imagen que veíamos antes acá es una arteria completamente remodelada, donde ha perdido su forma circular y está totalmente deforme, solamente queda la luz aproximadamente circular por casualidades de la vida, porque incluso esa luz puede ser estrecha, como esta luz que estamos mirando acá, en una arteria que es de mucho mayor calibre, pero que ve reducida su luz por el crecimiento de la placa de ateroma. Entonces, mirando un poco más los factores de riesgo cardiovascular, hablamos de hipertensión, ¿no? Esta cifra era una cifra que se manejaba hasta hace algunos años atrás. Ahora nosotros hablamos de hipertensión por arriba de 120/80, ¿no? Y tenemos hipertensión estadio 1 cuando tenemos entre 120 y 130, según las nuevas guías de hipertensión, y entre 80 y 90 para la presión diastólica. El tabaquismo no tiene ningún sentido. La enfermedad coronaria es 2 a 6 veces más frecuente en fumadores, y los beneficios de dejarla de fumar se aprecian a los 12 meses de haber suspendido el tabaco. El colesterol es muy importante. 200 de colesterol a más ya es riesgo importante que hay que controlar, al igual que los triglicéridos, mismo valor.
Si es más alto, más riesgo, ¿no? Luego tenemos el colesterol HDL, que es el colesterol, como ustedes ven aquí, angelical, el colesterol bueno, ¿no? Transportan los lípidos desde las arterias hasta el hígado, es decir, los sacan de las arterias para eliminarlo en el hígado y a través del hígado por la bilis, ¿no? En estas palabras disminuyen o protegen de la aterosclerosis. Pero el diablo, el colesterol malo, contiene más colesterol que cualquiera de las lipoproteínas y muestran afinidad por las paredes arteriales. Es decir, el sentido del transporte del colesterol LDL es de hígado hacia las arterias. Idealmente, nosotros tenemos que mantener valores bajos de LDL, puesto que los valores altos se asocian con aterosclerosis. Ya hemos hablado de la obesidad como factor de riesgo importante. La obesidad se asocia mucho a hipertensión y diabetes, ¿no? Y también hay que evaluar patrones de estrés y patrones de conducta que nos van a generar también riesgo cardiovascular. La edad es inexorable. Ustedes han empezado su clase hace 15 minutos, ya hasta ahora estamos 15 minutos mayores y cuando terminemos será aproximadamente una hora mayor y entonces eh, la edad hace que nosotros tengamos proporcionalmente más tendencia a tener placas de colesterol, ¿no? Y aún así, el infarto se produce en hombres de raza blanca de edad media. En cuanto a sexo, cuando las personas pasan de 65 años en ambos géneros, ¿no? Es un factor de riesgo importante y obviamente lo que ya habíamos mencionado, la historia familiar y la herencia. Cuando uno llega a un procedimiento invasivo como el cateterismo, lo que vamos a encontrar, lo que la flecha señala, es una obstrucción de la arteria coronaria, ¿no? Esta es la arteria descendente anterior y aquí ustedes ven un calibre mucho más homogéneo y amplio, ¿no? Como el del comienzo, pero en esta zona está estrechada porque hay una placa de colesterol y con las justas logra pasar un poquito de flujo sanguíneo y posiblemente este paciente esté teniendo angina. Esta es en la coronaria izquierda, pero aquí ustedes pueden ver la misma placa o parecida en la arteria coronaria derecha, ¿no? Lo que vendría a ser el tercio medio. Mm. Aquí también una obstrucción de la misma arteria descendente anterior y aquí otra en una aproximación y un zoom, ¿no? Donde se aprecia además presencia de un larga, señala un coágulo y esta cabeza de flecha muestra la obstrucción que posiblemente se ha roto la membrana que cubre la placa de ateroma y forma el trombo como habíamos visto en fotos previas. Observen ustedes aquí esta pequeña película. Miren aquí la placa de colesterol. Aquí se está produciendo un infarto. Y noten ustedes que hay una sombrita negra que se desprende de aquí y migra distalmente, ¿no? Sigan el recorrido del punto rojo y ustedes ven cómo esa sombrita se desplaza. Ese es un trombo que se está desprendiendo de aquí y está migrando distalmente para embolizar más allá y obviamente a donde quede enclavado el trombo, ahí se va a producir un pequeño infarto de toda el área más allá de la arteria que ya no vaya a dar sangre porque se queda tapada. ¿Qué hay en la fisiopatología? Se debe a una demanda miocardio de oxígeno que supera el aporte y que llega a través de las arterias coronarias. Arteriosclerosis, obviamente es una obstrucción mecánica, pero el espasmo arterial es una obstrucción dinámica en la cual la arteria se cierra sin que necesariamente haya una placa de ateroma. E hipoxemia grave, que es cuando posiblemente a estos mecanismos previamente descritos se agregue anemia. No llega suficiente cantidad de transportadores de oxígeno y entonces igual vamos a tener hipoxia o hipoxemia e isquemia consecuente. ¿No? Y aquí para detallar más estos mecanismos, miren ustedes las arterias coronarias epicárdicas, que son las más grandes de las cuales habíamos conversado, se enferman con placas de colesterol, hacen aterosclerosis, ¿no? Y entonces esas placas pueden seguir diferentes caminos, camino de placa estable o camino de placa inestable o vulnerable. ¿No? En el caso de la placa estable, esta va a reducir el flujo coronario regional y en general va a producir isquemia o angina de pecho cuando haya demanda de mayor cantidad de oxígeno. Lo otro es la placa vulnerable, que habitualmente se rompe y que la ruptura genera trombosis y que la trombosis genera disminución e incluso
abolición del flujo coronario con la presentación clara de un síndrome coronario agudo. De otro lado, la obstrucción dinámica, que son las lesiones vasoespásticas, ¿no? Que pueden ser transitorias y focales, y eso es lo que configura lo que conocemos como angina de Prince-Metal, o pueden generarse de manera persistente, ¿no? Con un vasoespasmo sostenido, llegando a producir hasta un infarto al corazón. Pero esto es lo que corresponde a más o menos las arterias grandes. Pero ¿qué hay con las arterias pequeñas, que son las que les comenté, penetran el músculo y lo perforan para llevar irrigación? También se enferman con placas de colesterol, pero al ser tan pequeñas, no se pueden visualizar las obstrucciones claramente. Entonces el paciente puede llegar con dolor de pecho y se le hacen estudios y uno puede mirar el galerismo, que es aparentemente normal, ¿no? Pero además de esto, lo que uno va a encontrar es disfunción de estas arterias, ¿no? Hay una fisiología coronaria alterada que hace que haya un flujo sanguíneo miocárdico también alterado, y se encuentra fundamentalmente en pacientes con factores de riesgo. Esto contribuye a la isquemia que puede haber de las grandes arterias y puede inducir a problemas serios como la presencia de la isquemia de Takotsubo o síndrome de Takotsubo, que muchas veces se frecuenta en mujeres entre 50 y 60 años asociadas a mucho estrés. Ahora, ¿estos mecanismos se presentan separadamente? No, estos mecanismos pueden coexistir claramente. Y entonces uno puede tener un mecanismo combinado y generar con ello diferentes procesos que nos llevan finalmente por el camino de la isquemia. Pero hemos venido hablando de isquemia, angina, enfermedad coronaria estable. Definamos un poco qué es eso, de qué se trata. La angina, en realidad, es una palabra que quiere decir dolor, es un sinónimo de dolor. Y cuando el paciente tiene una angina estable, usualmente esa angina puede inducirse por ejercicio o por estrés emocional, es decir, es reproducible, aunque también podría producirse de manera espontánea, aparentemente espontánea, cuando uno se expone al frío, cuando uno está teniendo una obstrucción más o menos importante que genera isquemia e hipoxia, pero que no se detecta en el reposo y se desencadena en estas condiciones. Hay circunstancias en las cuales el paciente no refiere necesariamente dolor, pero ustedes pueden encontrar a una persona mayor, por ejemplo, que se agita cuando camina o que se queda dormido por la tarde, ¿no? Sin decir mayor cosa. Y entonces estas circunstancias que hacen pensar en algo del corazón, o de repente al que está un poco distraído no lo lleva a pensar en eso, se conocen como equivalentes anginosos, ¿no? ¿Cómo detectamos eso? Porque obviamente cuando uno tiene un paciente que podría perder el sensorio estando ahí sentadito o quedándose dormido, como decía, o que se cansa cuando camina, uno le hace estudios para justamente estratificar riesgos, ¿no? Si hablamos de la enfermedad coronaria, vamos a estratificar riesgo isquémico. En ese contexto, nosotros hacemos estudios que vamos a ver más adelante para ver si es que el paciente tiene algo que nos indique que puedan haber obstrucciones coronarias. También hay que mirar, haciendo la historia, si el paciente es un paciente coronario conocido que está en tratamiento y que se mantiene asintomático en reposo, pero que de repente en ejercicio puede hacer angina, o son aquellos pacientes que debutan, ¿no? Y que están por primera vez yendo a una consulta con sintomatología de angina o de equivalente anginoso. En la angina de pecho estable, habitualmente vamos a tener una falta de oxigenación temporal que es reversible, no hay una obstrucción aguda, no hay un trombo, ¿no? Que genere un síndrome coronario agudo, como sí ocurre en esta parte, que no la voy a tocar porque imagino que han tenido clase o van a tenerla. Si no ha sido ayer, va a ser mañana. La enfermedad coronaria entonces se puede presentar
con angina de pecho estable o con un síndrome coronario agudo. Cualquiera de las dos circunstancias puede mirar hacia lo que es propiamente un síndrome coronario agudo con angina inestable o con infarto de, ya sea con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. ¿Qué hacer entonces cuando un paciente se presenta así a la consulta? Bueno, primero tenemos que evaluar si es que el paciente tiene o no angina inestable. Si estamos pensando que es esto, hay que seguir las guías de atención de esta condición. Si es que el paciente no tiene eso, hay que buscar comorbilidades que puedan alterar su estilo de vida, ¿no? Hay que mirar si es que la revascularización va a ser útil, ¿no? O no va a ser útil, o solamente nos vamos a dejar en tratamiento médico. Para eso hacemos electrocardiograma de reposo, le pedimos su bioquímica, su placa de pulmones, ¿no? Le hacemos una ecocardiograma y miramos cómo está su fracción de eyección. De acuerdo a la fracción de eyección, nosotros podemos sonar caminos. Si esta es baja o reducida, entonces tenemos que ir a mirar probablemente la evaluación de pacientes con falla cardíaca. De otro lado, podemos evaluar la probabilidad pretest de tener una enfermedad coronaria y que esta sea la que explique el dolor de pecho. Entonces, de acuerdo a eso, igual tenemos que ir a la guía que nos lleva hacia ese tratamiento. Entonces, cuando un paciente tiene dolor de pecho que nosotros sospechamos que pueda ser por enfermedad coronaria, nosotros con los factores de riesgo estamos catalogándolo como que tiene baja probabilidad de enfermedad coronaria obstructiva o alta probabilidad de enfermedad coronaria obstructiva. Si nosotros encontramos un paciente que tiene baja probabilidad, probablemente eh, tengamos que ir a pruebas desde inicio de cero, que vamos a ver también en las siguientes diapositivas, y podamos terminar en una tomografía coronaria, ¿no? Una tomografía coronaria es una prueba anatómica. Y quizás, si es que encontramos alguna lesión en estas arterias, tengamos que ir a una prueba funcional, ¿no? Pruebas de imágenes que sean funcionales para mirar si es que lo que se encuentra en la tomografía coronaria realmente esté generándonos una sintomatología que explique la molestia del paciente. De otro lado, si nosotros tenemos pacientes de alto riesgo y las pruebas funcionales salen positivas, ya tenemos que ir a una prueba mucho más invasiva para hacer una angiografía coronaria. Cualquiera fuera el caso, tenemos que elegir la terapia apropiada basada en los síntomas del paciente y en los hallazgos de los estudios invasivos. Otros conceptos que hay que precisar aquí son básicamente si es que el paciente tiene o no angina, es decir, lo que quiero en realidad comentarles a ustedes es que no todo paciente que tiene dolor de pecho es necesariamente angina. Cuando el paciente llega a emergencia y el emergencista lo ve, el paciente le dice me duele el pecho, el emergencista está asumiendo que es una angina de pecho y llama al cardiólogo. Entonces, para que eso nos quede claro, una angina de pecho, que es típica, tiene que cumplir tres características. Ser un dolor opresivo, ¿no? Que esté en el centro del pecho, que se irradia al cuello, o a la mandíbula, o a los hombros, o a los brazos y que habitualmente se ha precipitado por un ejercicio y que necesariamente alivia con nitratos de tipo sublingual en 5 minutos según la guía que estamos leyendo aquí. En el Perú nosotros usamos una pastilla que se llama Isorvide sublingual, pero que el tiempo de acción demora un poco más y entonces lo podemos prolongar hasta 10 o 15 minutos, pero eso es en el Perú. Si ustedes van a otros lugares y encuentran nitroglicerina sublingual, entonces tienen que ceñirse a estos 5 minutos. Un paciente puede llegar con dolor de pecho y hacer sugestivo de angina, pero si tiene solamente dos de estas tres características, posiblemente podría ser una angina, pero no es característica. Y a eso lo llamaremos angina atípica. De otro lado, si tiene una o ninguna de estas características, pues sencillamente será lo que nosotros llamamos comúnmente un dolor torácico no coronario. Es decir, no es para el cardiólogo y el emergencista tiene que seguir buscando por qué le duele al paciente. Esta otra tabla nos muestra la clasificación de la Sociedad Canadiense Cardiovascular.
de la gradación de la angina del esfuerzo, ¿no? A grosso modo, lo que dice aquí es que angina de tipo uno es angina que se presenta a grandes esfuerzos, angina de tipo 2 es angina que se presenta a medianos o moderados esfuerzos, angina de tipo 3 es la angina que se presenta a pequeños esfuerzos. Y la angina de tipo 4 es la angina de reposo, es decir, el paciente está sentado como ustedes ahorita y con solo escuchar la clase le está abriendo el pecho porque la clase es un estrés, está aumentando el consumo de oxígeno por el miocardio y su corazón tiene las arterias tan obstruidas que no lo tolera. ¿Qué otras causas entonces producen dolor de pecho que no sean angina? Aquí ustedes las pueden mirar. Tenemos dolores no cardíacos, gastrointestinales, pulmonares, musculoesqueléticos, psicogénicos, ¿no? Pericárdicos, de angina microvascular, de espasmo coronario, de puentes intramiocárdicos, de síndromes X, de flujo lento coronario, de falla cardíaca diastólica, en fin, cualquier causa que pueda explicarnos, ¿no? Las características de un dolor de pecho. La prevalencia eh, es mucho más en hombres que en mujeres, ¿no? Eh, Aunque de acuerdo a la edad se van más o menos equiparando, pero tiende a ser más en hombres que en mujeres. Gente más joven, 4 a 7%, en gente que pasa a los 65, 12 a 14%, y las mujeres, como les decía, nos van alcanzando a medida que ellos van llegando a la edad de 65 años. La incidencia anual es del 1%, un poco mayor en mujeres, ¿no? Y cuando uno suma las edades por arriba de 75, la incidencia anual alcanza el 4%. El vasoespasmo coronario se encuentra en las dos terceras partes de las personas con angina y coronariografía normal, y se observa una disminución de la tasa anual de mortalidad en los últimos años debido al progreso de la ciencia, a los tratamientos y a la prevención cardiovascular. La mortalidad anual es de 1 a 2 o 4%. La incidencia anual de muerte cardíaca es de 0,6 a 1,4%. La incidencia anual del infarto del miocardio no fatal es de 0,6 a 2,7%. El pronóstico varía según las características clínicas, funcionales y anatómicas, es decir, los hallazgos que vamos a encontrar en el cateterismo cardíaco. La mortalidad anual puede ser en 3 a 8% en personas de más riesgo, ¿no? Que tengan además enfermedad arterial periférica y que sean diabéticos, ¿no? Las placas no obstructivas pueden generar una mortalidad baja de 0,6% y es importante reconocer aquellas personas con mayor riesgo para hacer una investigación más exhaustiva y posiblemente, de ser necesario, llegar a revascularización. Y hay que identificar también a las personas de bajo riesgo, porque van a tener mejor pronóstico y no llevarlos a procesos o a pruebas invasivas innecesarias. Va a haber peor pronóstico conforme seamos más viejos, cuando más factores de riesgo tengamos, cuando la angina sea más severa, cuando nuestra capacidad funcional está más deprimida, cuando se asocie depresión mental, además, cuando haya mayor frecuencia cardíaca en reposo, esta sutil variación nos va a reflejar que el paciente está más delicado cuando la fracción de eyección esté reducida, cuando tengamos signos claros de insuficiencia cardíaca, cuando haya evidencia de mayor extensión de isquemia o cuando el cateterismo nos muestre una angiografía con mayor número de arterias enfermas y sobre todo si esas lesiones están proximales al nacimiento de la arteria. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con la historia clínica. El diagnóstico es muy fundamental haciendo la historia clínica y luego pasamos pues, a hacer las pruebas, el electrocardiograma, pedir las enzimas cardíacas y si es que contamos con pruebas diagnósticas, ir al ecocardiograma, de repente una prueba de esfuerzo y según ello llegar o no al cateterismo. La clínica ya la acabamos de ver. Son pacientes que tienen dolor de tipo opresivo, localizado en el centro del pecho, que ya dijimos que se puede irradiar a la mandíbula, a la cara anterior del cuello, a los hombros, al miembro superior izquierdo, pero también al derecho. Puede simular muchas veces un dolor epigástrico, como una pesadez. Es típico el personaje que va a la emergencia
y le pide al emergencista, doctor, póngame una buscapina porque he comido mucho y me está dando un cólico, me siento pesado. Si el emergencista le cree, le pone y lo manda a la casa. Pero si el emergencista está alerta, le dice esto puede ser un infarto y entonces le toma un electro y puede encontrar un infarto de la cara inferior del corazón. La angina de pecho estable en general dura de unos 3 a 5 minutos, comienza con el ejercicio, cede con el reposo y se desencadena siempre con el mismo estímulo. Y si no cede con el reposo, cede con isorbide sublingual en el Perú o nitroglicerina en el mundo sublingual. El dolor de pecho, como ya hemos dicho, tiene una distribución más o menos clásica, ¿no? Y es la misma distribución que ocurriría cuando un paciente sufre de angina inestable. Pero la diferencia es que comienza súbitamente, que ocurre en reposo, continúa empeorando de manera progresiva y que dura más de 10 minutos. Esta diapositiva es relacionada al síndrome coronario agudo, así que no la vamos a mencionar, vamos a pasar. Igualmente al paciente hay que pedirle enzimas, electrocardiograma y eco, ¿no? Pero en lo que concierne a nosotros, de lo que es enfermedad coronaria crónica, nosotros tenemos que mirar qué hacer con estos pacientes que nos llegan. Ya hemos dicho sumeramente lo que habría que realizarles, pero aquí tenemos las guías que nos orientan mucho mejor. Todo paciente que te llega a la consulta refiriendo dolor de pecho y si ese dolor de pecho además es sugestivo de angina, requiere un electrocardiograma de reposo de todas maneras de dos derivaciones. Luego de eso, el paciente, si es que tiene un episodio claro de dolor o si es que hay un electrocardiograma que muestre alteraciones, entonces tenemos que ir a buscar otros estudios mayores que nos demuestren la presencia de enfermedad coronaria. Ese es un trazado que se muestra normal, no se ven alteraciones, ¿no? Y además del electrocardiograma, idealmente es progresar hacia un ecocardiograma para buscar descartar causas de angina, identificar trastornos de la motilidad regional en el ecocardiograma que sugieran pues enfermedad coronaria, medir la fracción de eyección y evaluar la función diastólica. Otras indicaciones que pueden ser es evaluar el ecocarotidio o considerar una resonancia cardíaca. Pero fundamentalmente concentrémonos en lo que está pintado de verde, que es lo que más o menos hay que hacer. Ya hablamos del electro, ya hablamos del eco y ahora es mandatorio hacer una radiografía de pulmones si estamos pensando en dolor torácico y la causa no es una angina, entonces hay que buscar otras causas del dolor de pecho. Insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar y en general cualquier enfermedad pulmonar. Así nosotros podemos encontrar hallazgos en el electrocardiograma como ondas T invertidas, por ejemplo, ¿no? Que ustedes ven aquí claramente y que nos van a hacer pensar en que el paciente pudiera estar teniendo una isquemia miocárdica o ser consecuencia de una hipertrofia ventricular. ¿No? En este electro claramente vamos a mirar elevación del segmento ST, lo cual ya no nos queda la menor duda de que esto es un infarto ST elevado y entonces estamos haciendo un diagnóstico, ya sale de nuestra clase de enfermedad coronaria crónica para pasar a la clase de el síndrome coronario agudo. Igualmente aquí en este electro, ¿no? De un paciente que supuestamente llega a la consulta, pero con elevación de ST y presencia de ondas Q sumamente patológicas, posiblemente esté hablando de una necrosis anteroseptal evolutiva en este paciente. Otros estudios modernos que se hacen en la actualidad es, aparte del electro, es pedir el score de calcio, ¿no? Un score de calcio normal tiene 0 unidades Armstrong y se considera ahora normal hasta unas 100 unidades, aunque ya está la polémica que entre 0 y 100 el hecho de encontrar 10%, 20% o 10 unidades Armstrong significa que hay calcio y significa que hay enfermedad coronaria. En otro contexto, cuando el paciente tiene muchos factores de riesgo, tipo dislipidemia, diabetes, hipertensión, tabaquismo e historia familiar, además del electro, que podría mostrarnos cambios del segmento ST y la onda T, y o ondas Q patológicas, hay que mirar la disfunción diastólica
Hay que mirar si es que el electro tiene además otras anormalidades y evaluar, yo diría que más allá del calcio coronario, evaluar placas coronarias, cuánto obstruyen las arterias de ese paciente. Es así que uno estratifica riesgos, pacientes que tienen bajo riesgo o de alto riesgo. Entonces, en pacientes con bajo riesgo, uno puede empezar pidiendo una prueba de esfuerzo y también una tomografía coronaria. Y si es que el paciente pues encuentra algunas alteraciones, hay que pensar en ponerlo en tratamiento. Luego evaluar si es que continúan los síntomas, y si continúan los síntomas y nosotros definimos que los síntomas son claramente isquémicos, entonces ir mirando la posibilidad de hacer una angiografía coronaria, ¿no? En este contexto, nosotros, si encontramos a un paciente con alta probabilidad de enfermedad coronaria y sospechamos obstrucciones de más del 90%, ¿no? En la zona que justamente se producen las alteraciones, tenemos que claramente ir a una revascularización, que puede ser percutánea o que puede ser quirúrgica, a la par de continuar con tratamiento médico. Luego, las guías nos llevan de frente a tomar una tomografía coronaria. Si el paciente tiene claramente angina, hemos recordado las guías, las características del dolor típico. Si es un dolor típico y cambios en el electro, tomografía coronaria, ¿no? Y si es que el paciente tiene este, un electro normal, tendremos que ir a otras pruebas menores para certificar su riesgo. Las pruebas, como ya hemos venido viendo hasta el momento, son pruebas anatómicas, como es la tomografía coronaria, o pruebas funcionales. ¿Cuáles son las pruebas funcionales que tenemos nosotros? Son la más sencilla, es la prueba de esfuerzo. Luego podemos tener nosotros la prueba de ecocardiograma con estrés, la prueba de perfusión miocárdica y también en algunos centros en Perú, porque en el mundo ya se hace, también contar con una prueba de estrés por resonancia cardíaca. Si es que las pruebas funcionales y la prueba anatómica salen positivas, tenemos que ir a una angiografía invasiva para ver juntamente dónde están las obstrucciones y si es que hay posibilidades de desobstruirlas, ya sea percutáneamente o con bypass coronario. La curva enzimática que ocurre habitualmente en presencia de un síndrome coronario agudo se eleva la CPKMB, que dura 3 4 días máximo, y luego hace un pico importante de la troponina para ir bajando gradualmente hasta 2 semanas por lo menos. El ecocardiograma nos ayuda mucho. Y si llegamos al cateterismo, el cateterismo puede hacerse por vía inguinal o por vía radial. Uno pasa el catéter por la arteria, sube por la aorta abdominal, torácica, da la curva en el callado y se posiciona en los ostium de las coronarias, ¿no? Aquí, por ejemplo, el catéter está posicionado en el ostium de la coronaria izquierda, se inyecta la sustancia y se dibuja todo el árbol arterial coronario izquierdo. Nuevamente las imágenes que vimos al comienzo, y esto nos va a permitir saber dónde están las posibles obstrucciones, ¿no? Tanto en descendente anterior como en coronaria derecha, según vemos en la figura. ¿En qué está basado el tratamiento? El tratamiento está basado en desobstruir la arteria coronaria tapada, ¿no? Y la agresividad del tratamiento depende del tiempo de la instauración y la gravedad de la obstrucción. Hay que estabilizar la placa y hay que controlar factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Tenemos que pedir al paciente que no fume, que tenga una dieta saludable. Doctor, ¿y cuántos días voy a tener esta dieta? La dieta es para siempre. Pero doctor, yo nunca he comido así, es que siempre comió mal y siempre debió tener una dieta saludable. Y esa dieta saludable consiste en tener una dieta rica en vegetales, que pueden ser frutas o granos completos, que puede tener una cantidad de grasa saturada a menos de 10% del total de la ingesta y disminuir la ingesta de alcohol también a menos de 100 gramos por semana o de 15 gramos por día. Debe incluir actividad física importante, caminar 30 a 60 minutos, ¿no? Durante el día y mantenerse en movimiento el resto del día. Debe tener un peso ideal para alcanzar un índice de masa corporal de menos de 25 o reducir la cintura
para tener disminución de la grasa abdominal. Doctor, pero yo siempre he pesado una persona de 80, de 1,80 m, y yo siempre he pesado 100 kilos. Sí, pero está sobre su índice de masa corporal. Una persona de 100 kilos, de 1,80 m, está más o menos en casi 30. Estamos bordeando la obesidad. Pero ellos se justifican que siempre han sido así. O te van a decir, no, yo soy de huesos pesados, por eso mi peso es así. Entonces, cada cosa que uno escucha decir al paciente, visible realmente, nos pone a pensar en que nuestra cultura nos lleva siempre a comer cosas que nos hacen daño para la salud. Y en general, como yo le digo al paciente, todo lo que usted come rico es dañino. Todo lo que a usted no le gusta es lo saludable y que debe comer siempre. Tomar sus medicinas adecuadamente, actividad sexual de bajo riesgo con su pareja preferiblemente y no con una pareja alternativa, porque eso aumenta los niveles de estrés y de actividad y puede desencadenar síndromes coronarios agudos. Aconsejar al paciente que fuma, que no fumar. Hay que preguntar, obviamente, si fuma. Si no fuma, si fuma, hay que aconsejarle que deje de fumar, que evalúe la posibilidad de quitarlo, pero en realidad yo soy más drástico, le sabe que usted está quemando su plata y quemando su vida. Pero si el paciente es terco, hay que darle alguna asesoría para que deje de fumar y empezar de una vez en el stop para tener una vida saludable. Algunos parámetros de la dieta. Ustedes pueden buscar esto en lo que se llama dieta DASH o dieta mediterránea para no leer toda la diapositiva, aunque ya gran parte de ella la hemos mencionado, pero este es un resumen de una dieta saludable que debemos tener en el camino. Igualmente, recomendaciones saludables para disminuir la enfermedad coronaria, ¿no? Mejora en los factores que nos condicionan nuestros estilos de vida, ¿no? Agregar para esto el manejo farmacológico apropiado, ¿no? Tener un comportamiento cognitivo importante y recomendar la ayuda que deba tener el paciente para conseguir un estilo de vida saludable. Tener los ejercicios de rehabilitación cardíaca que se recomiendan cuando el paciente ya ha tenido un evento y continuarlos por un patrón con un patrón constante, ¿no? Muchas veces los programas nos incluyen 6 meses, un año y después te dan de alta. Entonces el paciente no debe pensar que ya terminó. No, la idea de estos programas es que ustedes aprendan un tipo de ejercicio que deben continuar cuando están en la casa y perpetuar para siempre, ¿no? Obviamente también hay que hacer pues, sus consultas con el cardiólogo, con el médico general, con las enfermeras, con los nutricionistas, con los fisioterapistas, para tener las recomendaciones necesarias. ¿Y cuántas veces al año debo ir? Debo hacerlas por lo menos una vez al año, porque el paciente se olvida y cree que ya está bien, que ya no tiene nada, y vuelve a aparecer nuevamente con dolor de pecho. Los pacientes que pasan de 60 años y aquellos que han tenido eventos coronarios tipo infarto deben tener su vacuna anual para la influenza, porque eso disminuye las complicaciones neumónicas y de falla cardíaca, ¿no? Dentro de los medicamentos, aquí, a grosso modo, uno está hablando de beta bloqueadores o calcio-antagonistas. Uno puede agregarle medicamentos de tipo aspirina o clopidogrel, según sea el caso. Ahorita hay una gran polémica por los beta bloqueadores debido a que han hecho estudios en pacientes con infarto y han resultado un estudio que no es favorable y el otro que sí es favorable. Entonces, probablemente en la guía siguiente estas recomendaciones van a cambiar, ¿no? Y hay que estar atento siempre a el plan de tratamiento que uno va a continuar. Si uno va a usar medicamentos para el mantenimiento crónico de estos pacientes, hay que mirar si el paciente viene usando clopidogrel o prasugrel, que no tenemos ya en el país, o rivaroxaban, que sí hay, o ticagrelor, que se usa en el paciente inmediato de un infarto agudo cardíaco. Si es que el paciente electivamente llega a una angioplastía,
Este paciente debe estar en aspirina clopidogrel. La aspirina puede variar entre 75 y 100 miligramos y el clopidogrel puede variar entre 75 y 300 miligramos, habiendo muchas veces recibido una dosis de carga que llega hasta 600 miligramos, que se puede dar por única vez o como dice aquí, que puede llegar hasta 5 días o más, pero usualmente no pasan de una semana en el cual ya bajan la dosis a 150 o 75 miligramos diarios. Algunos pacientes que están asociados con arritmia tipo fibrilación auricular y que requieren anticoagulación pueden recibir anticoagulación oral, ¿no? Asumados al paciente que ha tenido, que recibe doble agregación y en ese contexto puede combinarse o un anticoagulante oral directo o puede combinarse con una anticoagulante que se llama antagonista de vitamina K. ¿No? Y los antagonistas de vitamina K son warfarina o, no, se me olvidó el otro nombre, acenocumarol, ¿no? Que esto venden en Europa y en Argentina. En Perú tenemos warfarina, al igual que en Estados Unidos. Y luego hay que valorar el tratamiento a largo plazo, cuánto tiempo de la combinación, ¿no? Cuando estamos dando anticoagulante oral o anticoagulante antagonista de vitamina K asociado a aspirina, clopidogrel, estamos dando triple terapia y esa triple terapia tiene riesgo de sangrado alto. Entonces, en algunos casos se puede dar un mes, en algunos casos 3 meses, en algunos casos hasta 6 meses, pero de ahí no más. De ahí tiene que necesariamente disminuir uno. Habitualmente se queda aspirina con el anticoagulante oral y sale el clopidogrel. Y pasado un año, solamente si es que el paciente requiere seguir anticoagulado por la fibrilación auricular, que generalmente va a ser el caso, ya se quitan ambos y se queda netamente anticoagulado. Como verán, y hay alto riesgo de sangrado, entonces es importante, y las guías lo dicen, usar inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Esos son el omeprazol, el esomeprazol, que se usan de manera preventiva. Todo paciente coronario debe tener medicina hipolipemiante. No puede haber un medicamento, un paciente sin diagnóstico de enfermedad coronaria que no reciba medicación hipolipemiante. Pero doctor, mi colesterol está en 120, pero tiene enfermedad coronaria. Tiene que tomar una pastilla hipolipemiante de por vida, de las que han demostrado que disminuyen el crecimiento de placa, de las que han demostrado que disminuyen la mortalidad relacionada a evento coronario agudo o infarto del corazón o rehospitalización por cualquier causa. Fundamentalmente, estatinas, y ahora se conocen muchas más, tipo ezetimibe, tipo ácido bempedoico, tipo inclisiran, que están entrando en el bolo del manejo de esos pacientes como reductores de lípidos. Si el paciente tiene un infarto o tiene disminución de la fracción de eyección a menos de 40, se recomienda agregar un inhibidor ECA. Los betabloqueadores son la droga de la polémica que les acabo de comentar, más aún si la fracción de eyección está por arriba del 40%. Si está por debajo del 40%, no hay duda, hay que usar un betabloqueador. Y aquí el grupo de pacientes con enfermedad coronaria con fracción de eyección reducida tienen que recibir tratamiento de falla cardíaca además, y eso implica agregarles, pues, además de lo que hemos dicho, del beta bloqueador, del ECA o ARA2, tenemos que agregarle un diurético, ¿no? Como dice aquí, un diurético, un beta bloqueador, un inhibidor ECA, y si no tolera el inhibidor ECA, usamos un antagonista del receptor de angiotensina 2. Se agrega también antagonista del receptor de mineralocorticoide, y eso es espironolactona, que es el más antiguo, pero tiene muchos efectos secundarios y a los hombres les molesta porque empieza a producir la ginecomastia. En ese contexto tenemos ahora eplerenone y también tenemos em, finerenone, que son los más nuevos y que se pueden usar como alternativa para completar el tratamiento de falla cardíaca. Hay que mirar otras comorbilidades en el paciente, por ejemplo, si está bradicárdico y es muy importante su bradicardia, posiblemente requiera marcapaso. Hay que mirar si es que el paciente cursa con un bloqueo de rama y si el bloqueo de rama tiene un QRS muy ancho y la fracción de eyección es baja, entonces posiblemente tengamos que usar una terapia de resincronización cardíaca.
Eso significa poner un marcapaso que tenga un cable auricular, un cable ventricular y un cable que vaya hacia el ventrículo del lado izquierdo. Habitualmente los marcapasos se ponen en cavidades derechas. Y ese marcapaso, perdón, y ese cable del lado izquierdo de ese marcapaso especial va a hacer que este correce muy ancho, eh, y que genera una asincronía de contracción, se corrija con el dispositivo de tal manera que la fracción de eyección reducida mejore. Y el paciente también alivia síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿No? Hay otras circunstancias en las cuales se evalúa, ya esto lo definimos con la unidad de falla cardíaca y la unidad de electrofisiología, cuando hay otras características que nos lleven a pensar que el paciente también se pueda beneficiar de terapia de resincronización cardíaca. Hay que manejar todas las comorbilidades, no solamente hay que manejar la isquemia o la falla cardíaca, hay que mirar si el paciente es hipertenso, si tiene hiperlipidemia, si es diabético, si tiene anemia, si es obeso, hay que trabajar en que el paciente deje de fumar, en cambiarle sus estilos de vida. Y si es que el paciente tiene o ha tenido reciente revascularización miocárdica y la angina de pecho persiste, hay que agregarle ya drogas antianginosas, ¿no? Entonces, todo esto nos debe llevar a secuencias de tratamiento y esta diapositiva lo que trata de mostrarnos es cómo es el seguimiento, ¿no? A 3 meses, 6 meses, un año, en las diferentes circunstancias de acuerdo a las estratificaciones del score de riesgo y a cómo va variando también el electrocardiograma que se le hace al paciente en cada una de las consultas que tiene. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Además del ecocardiografía en reposo, podemos hacerle una prueba que induzca isquemia, una prueba funcional, o si es que el paciente sigue con alto riesgo, después de todo lo que ya hemos hecho, nuevamente le planteamos la opción de hacerle un siguiente cateterismo y ver en qué más se le puede ayudar. El cateterismo es una prueba invasiva que ingresa un catéter en el cuerpo del paciente, hace el diagnóstico, como las imágenes que ya hemos visto, y se encuentran imágenes que se puedan hacer angioplastia coronaria. Entonces nosotros pasamos otro catéter especial que tiene un globito en la punta. Ese globito en la punta puede tener muchas veces una especie de dispositivo que se llama stent. Y ese stent va comprimido, el globito entra comprimido, el stent va comprimido, se posiciona en el lugar de la obstrucción y luego se infla el globo a presión, lo cual expande el stent y lo impacta contra estas paredes arteriales. Esas paredes arteriales se ensanchan, el stent queda muy bien extendido e implantado, impactado, y en consecuencia se recanaliza la arteria, ¿no? Entonces ustedes ven aquí una arteria tapada, obstruida, tiene una, dos, tres y aquí está adelgazada y luego de haberle puesto un stent grande, miren cómo la arteria queda prácticamente bien recanalizada, el flujo coronario es bueno, mejora tremendamente y el paciente posiblemente disminuye sus síntomas. En la imagen anterior no se veía el stent, pero aquí ustedes lo pueden ver, ¿no? Es una especie de resorte que va, como les decía yo, comprimido en la punta del globo. El globo se infla a presión desde afuera a 8, desde 8 hasta 13, en algunos casos hasta 16 atmósferas. eh, Oprime la placa contra la pared arterial, impacta el stent y recanaliza la arteria. Cuando ya no se puede hacer angioplastía y no se puede hacer la apertura de la arteria por vía percutánea, uno le lleva al paciente al cirujano de corazón para que con corazón le haga un bypass coronario. Y ustedes están viendo aquí la gráfica del bypass que le ponen haciendo un huequito en la aorta, suturan ahí la arteria y esta arteria luego se une a la arteria coronaria. Aquí estamos haciendo una derivación de mamaria. La mamaria, recuerden ustedes, viene por la cara interior de la pared torácica. Lo que hacemos es despegarla de la pared torácica, la cortamos, el segmento distal lo ligamos y el segmento proximal lo unimos aquí a la arteria descendente anterior, que generalmente es la arteria más importante del corazón, la arteria de la vida, y es a donde se recibe justamente el bypass. Aquí ustedes ven la anastomosis, ¿no? Del bypass a la arteria coronaria, después de la placa de obstrucción, ¿no? Que va a revascularizar, que va a llevar la sangre hacia el corazón. Aquí están los dispositivos.
¿no? Que van a trabajarse en la placa, que entran comprimidos, que se expanden y luego quedan impactados. El tratamiento entonces es estabilizar la placa con antiagregación y anticoagulación si fuera el caso, controlar los factores de riesgo como ya hemos visto y evaluar la expectativa de vida del paciente. ¿Qué hacer cuando el paciente tiene un cáncer activo? Pues hay que mirar primero cuál es su pronóstico de vida con el cáncer. Si el pronóstico de vida es de menos de un año, habitualmente se decide hacer solamente tratamiento médico y no hacer ningún tratamiento de intervención. Pero por el contrario, si es que el paciente tiene una expectativa de vida de 12 meses a más, entonces al paciente se le da todo lo que tenga que recibir para abrir su arteria y disminuir su angina. Si es que el paciente es diabético, igualmente, la diabetes es una enfermedad muy severa que obstruye mucho las arterias y muchas veces el paciente es asintomático y hay que hacer controles periódicos del electrocardiograma para detectar algunas alteraciones que puedan aparecer asintomáticas, mirar si es que no se ha generado fibrilación o no haya el paciente cursado con un infarto silente. Usualmente es recomendable agregar inhibidores ECA a estos pacientes para disminuir su pronóstico cardiovascular, su mal pronóstico cardiovascular y mejorar su protección renal. Ahora a estos pacientes se agregan los nuevos fármacos que son los cotransportadores de sodio glucosa o conocidos como ISGLT2, que son empaglifosina, canaglifosina o dapaglifosina, recomendados en pacientes con o sin diabetes que tengan enfermedad cardiovascular. Hay también otros como son los inhibidores GLP-1, ¿no? GLP-1, Glucagon-like peptide 1, ¿no? Agonistas como el liraglutide o semaglutide que están muy en boga, que se están recomendando mucho en la actualidad para bajar de peso y también en diabetes, pero que justamente recientemente, sobre todo el semaglutide, ha reportado en estudios post-marketing que puede producir ceguera súbita. En pacientes también asintomáticos mayores de 40 con diabetes, hay que hacer pruebas de imagen anatómica y funcional para ver y estratificar el riesgo cardiovascular. En enfermedad renal crónica, igualmente, hay que controlar bien todos sus factores de riesgo y tener mucho cuidado en las drogas que se liberan por vía renal para que no compliquemos más la función renal. Tener cuidado con los contrastes iodiados porque esos deterioran la función renal y podríamos precipitar que el paciente vaya a diálisis. En el paciente viejito hay que mirar si no está muy débil o no. Si está muy débil, de repente no tocarlo. Si está fuerte todavía, entonces podremos quizás someterlo a procedimientos, ¿no? Y mirar qué tanto puede tolerar las dosis de medicamentos que le damos. Generalmente hay que tratar, de que le vamos a hacer un procedimiento, acceder por vía radial para evitar los sangrados como complicaciones. Y muchas veces las decisiones de tratamiento se van a definir en base a síntomas, en base a extensión de la isquemia, en base a la fragilidad del paciente, en base a la expectativa de vida del paciente y en base a sus comorbilidades. Y bien, creo que hemos cumplido en el tiempo. Este, espero que les haya quedado bastante claros y podamos tener una base de cómo entender la enfermedad coronaria y cómo protegernos. El mensaje más claro para ustedes es que de ustedes que ya tienen pequeñas plaquitas de sus arterias, tienen que evitar que sigan creciendo y para eso tienen que tener un estilo de vida saludable, una dieta saludable, hacer siempre ejercicio, disminuir estrés, no estudiar medicina y continuar las recomendaciones que hemos vertido en esta tarde. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Su silencio dice que han entendido todo o se han dormido todos.
Como sé que han grabado la clase, espero que en Sí, algún doctor. momento tengan preguntas. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Igualmente, nos vemos.